Número 1. En una feria escolar se presentaron diversos entretenimientos: tómbola, espectáculos musicales, venta de comida, tiro al blanco, etc. La promoción del quinto de secundaria propuso un juego que consistía en lanzar 5 monedas simultáneamente. El costo de jugar era de $1 y se entregaba como premio un kit escolar si se lograba como resultado que en todas las monedas saliera cara o que en todas saliera sello. Con cualquier otro resultado se perdía. Pregunta 1. ¿Cuál es la probabilidad de que un jugador gane el kit escolar? 2. ¿Cuál es la probabilidad de que un jugador pierda el kit escolar? En primer lugar, vamos a comprender el problema, extrayendo los datos. El primer dato que tenemos es que son lanzadas 5 monedas simultáneamente. Y el siguiente dato que se nos dan es que si sale en todas las monedas cara o sello se gana, de lo contrario se pierde. Vamos a ejecutar una estrategia o plan. En esta oportunidad voy a emplear el diagrama de árbol y a usar una fórmula. El diagrama de árbol sería de esta manera y la fórmula va a ser igual a la probabilidad de que ocurra A es igual a la cantidad de casos favorables de A sobre la cantidad de casos posibles de omega. Y es igual, se representa a n de A sobre n de omega. Ahora ya podemos ejecutar nuestra estrategia o plan. El diagrama de árbol quedaría de esta manera. Al lanzar todas las monedas simultáneamente, en la primera puede caer cara, en la segunda, tercera, cuarta y quinta puede ocurrir lo mismo. O también puede ocurrir que en las 4 primeras caiga cara y en la última caiga sello. O puede ocurrir también que en las 3 primeras caiga cara, en la cuarta sello y en la quinta cara. O puede ocurrir que en las 3 primeras caiga cara y en las 2 siguientes caiga sello. El total de combinaciones posibles que se puede hallar cuando la primera moneda caiga cara es igual a 16 casos. De manera análoga sucede si la primera moneda cae sello. También habría 16 casos. Sumando para hallar el total de casos posibles sería 16 más 16 y eso es igual a 32 casos posibles. Se nos pregunta cuál es la probabilidad de que un jugador gane el kit escolar. La condición es que para ganar tienen que caer todas las monedas cara o todas las monedas tienen que caer sello. Como ven, solamente hay 2 casos favorables. Ahora calculamos esa probabilidad, que es igual a la cantidad de casos favorables sobre la cantidad de casos posibles, es decir, 2 sobre 32. Haciendo esta división obtenemos que es igual a 0,0625. Entonces la probabilidad de ganar es igual a 0,0625. La siguiente pregunta es: ¿cuál es la probabilidad de que un jugador pierda el kit escolar? La probabilidad total, como saben, es igual a 1 y el complemento a la probabilidad de ganar es perder. Por teoría, sabemos que si A es un evento del espacio muestral omega, entonces la probabilidad del complemento de A, es decir, la probabilidad de perder, es igual a 1 menos la probabilidad de ganar. Ahora reemplazando tenemos 1 menos 0,0625. Haciendo esta resta obtenemos que la probabilidad de perder es igual a 0,9375. Como ven, la probabilidad de perder es alta. Ahora podemos responder esta pregunta para reflexionar. ¿Cómo podrías hallar
el número de casos posibles sin utilizar el diagrama de árbol, podemos hacer una similitud. Una moneda tiene solamente dos posibilidades, una de caer cara o de caer sello, con una proporción que también tiene solamente dos valores, verdad o falso. Entonces, para hallar la cantidad de combinaciones de valores, se usa la fórmula 2 con exponente n, y esto va a ser igual a 2 con exponente 5. En este caso, 5 representa a la cantidad de monedas. En el caso de la lógica proposicional, representaría a 5 proposiciones. 2 con exponente 5 es igual a 32. Esto significa que hay 32 casos posibles. Representando en una tabla de manera similar a la lógica, tendríamos que en la primera moneda pueden caer 16 caras o 16 sellos, y el total de casos posibles es 32. Y esto sería una manera mucho más óptima que el diagrama de árbol. Número 2. Una compañía procesadora de té efectúa un experimento para comparar su marca con la de 3 empresas de la competencia. Con este fin, contrata a un catador para probar y clasificar cada una de las 4 marcas de té sin sus nombres, solo rotuladas por códigos de identificación A, B, C y D. Si el catador no tiene la capacidad de identificar ninguna de las marcas, ¿cuál es la probabilidad de que clasifique el té tipo A como el más deseable? Como primer dato tenemos que se asignan rótulos al té de las marcas A, B, C y D, y lo que se nos pide calcular es por la probabilidad de que A sea la más deseable. A esa probabilidad le vamos a llamar la probabilidad del evento S. La fórmula que voy a usar es la misma que en la situación anterior, es decir, la probabilidad de que ocurra el suceso S es igual al número de casos favorables sobre el número de casos posibles. Aquí vamos a calcular el número de casos posibles. Como ven, son 4, y la cantidad de casos favorables solamente hay 1. Reemplazando estos datos en la fórmula, entonces queda 1 sobre 4 en fracción, y esto en decimal es igual a 0,25, y en porcentaje es igual al 25%. Por lo tanto, podemos decir que la probabilidad de que el catador clasifique el té tipo A como el más deseable es igual a 0,25 y pertenece, como ven, a la alternativa A. Número 3. Para promover la visita al Museo Señor de Zipán, sus directivos han lanzado una campaña. Por la compra de una entrada, se recibe una cajita sellada que contiene un souvenir que es la réplica de una de las joyas encontradas en las tumbas reales. Los modelos son los mostrados en la imagen. Si el museo distribuyó de manera uniforme estos recuerdos en las cajas, ¿cuál es la probabilidad de que al entrar al museo me toque una caja en la cual no haya un venado? Como datos tenemos 4 souvenirs. A este primer souvenir le llamaremos A, a este otro le llamaremos B, y los siguientes, como son venados, le llamaremos V1 y V2. Y lo que se nos pregunta es por la probabilidad de que no ocurra V, es decir, de que en la cajita no salga venado. Ya esa probabilidad lo vamos a llamar la probabilidad del evento S. La fórmula a usar es el número de casos favorables sobre el número de casos posibles. El número de casos posibles, como ven, es igual a 4, y el número de casos favorables solamente son 2.
es decir, los casos diferentes a venado. Como ven, solamente hay 2. Ahora nos queda reemplazar en la fórmula y es igual a 2 sobre 4. Al hacer esta división en decimales, 0,5 y en porcentaje representa al 50%. Por lo tanto, podemos decir que la probabilidad de que al entrar al museo me toque una imagen diferente al venado es igual a 0,50. Número 4. Un salón de belleza atiende en 2 turnos. Se sabe que cierto día en la mañana llegó a realizar 12 cortes de cabello, 5 ondulaciones y 9 laseados, mientras que por la tarde realizó 4 cortes de cabello, 10 ondulaciones y 3 laseados. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona llegue a atenderse en la tarde en un día similar? Como datos tenemos el total de cortes que hace el salón de belleza por la mañana es igual a 12 y ondulaciones 5 y 9 laseados, y por la tarde hace 4 cortes de cabello, 10 ondulaciones y 3 laseados. Al hacer estas sumas, por la mañana, como pueden ver, hace 26 atenciones y por la tarde 17. Se nos pregunta por la probabilidad de atenderse en la tarde. A esa probabilidad le vamos a llamar la probabilidad del evento S. La fórmula, como ya sabemos, es igual al número de casos favorables sobre el número de casos posibles. El número de casos posibles es igual, como pueden ver, a 26 más 17. Eso es lo que corresponde a un día y eso es igual a 43. Y el número de casos favorables, es decir, a las atenciones que pertenecen a la tarde, son igual a 17. Ahora nos queda reemplazar en la fórmula y se nos queda 17 sobre 43. Al dividir obtenemos 0,3953 puntos suspensivos. Al hacer la aproximación al centésimo se nos queda 0,40. Por lo tanto, esta es la probabilidad de que una persona se atienda por la tarde. Número 5. Pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que al extraer 3 cartas de una baraja sean del mismo palo? Los palos de la baraja, como sabemos, son los corazones, las picas, los tréboles, los diamantes. En total, en una baraja hay 13 corazones, 13 picas, 13 tréboles y 13 diamantes. Y se nos pregunta por la probabilidad de extraer 3 cartas del mismo palo. En total tenemos 52 cartas que conforman la baraja. En este caso lo que voy a usar es la fórmula de sucesos independientes, que es igual a la probabilidad de A interceptado con B igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Voy a calcular la probabilidad de obtener 3 corazones. Como ven, la primera probabilidad sería 13 sobre 52. Pero si extraemos una carta que es corazón, nos quedarían solamente 12 y en la baraja nos quedaría 51 cartas. Si nuevamente hacemos otra extracción, se nos quedarían 11 corazones y el total de cartas en la baraja 50. Acá sacando 13ava tenemos que es 1 y aquí sacando 13ava es 4. Sacando cuarta aquí es 1 y aquí sacando cuarta es 3. Sacando tercia de 3 es 1 y sacando tercia de 51 es igual a 17. Ahora, haciendo esta multiplicación, se nos queda entonces 11 sobre 1050. Dividiendo, esto va a ser igual a 0,01. Por analogía, entonces, la probabilidad de obtener 3 tréboles es igual a 0,01. La probabilidad de obtener 3 picas
o 3 diamantes también es 0,01. Por lo tanto, la probabilidad de extraer 3 cartas, o bien sean corazones o picas o tréboles o diamantes, es igual a la suma de estas 4 probabilidades, es decir 0,04, y pertenece a la alternativa D. Número 6. En la ciudad de Huancayo se venden 3 periódicos: Correo, La Voz y Amanecer. Se sabe que el 40% de la población lee Amanecer, el 22% Correo y el 19% La Voz. Además, se sabe que el 8% lee Amanecer y Correo, el 6% Amanecer y La Voz, el 4% La Voz y Correo y el 35% no lee ninguno de los periódicos mencionados. Si elegimos un habitante al azar, ¿cuál es la probabilidad de que lea únicamente Amanecer y La Voz? Vamos a representar los datos gráficamente. Tenemos 3 diarios: Amanecer, Correo y La Voz. El porcentaje de personas que leen Amanecer es el 40%, los que leen Correo el 22% y los que leen La Voz 19%. Los que leen tanto Amanecer como Correo son 8%, 4% los que leen Correo y La Voz, y los que leen Amanecer y La Voz 6%. Y los que no leen ninguno de estos 3 periódicos es el 35%, haciendo un total del 100%. Y se nos pregunta por las personas que solamente leen Amanecer y La Voz. Lo vamos a representar con la letra X. Para hallar X tenemos que hallar también este dato del porcentaje de personas que leen los 3 periódicos. A esta intersección le vamos a llamar Y. Ahora lo primero que voy a hacer es calcular Y. Sabemos que la probabilidad de A unido con C unido con V es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de C más la probabilidad de V menos la probabilidad de la intersección de A con C menos la intersección de la probabilidad de C con V menos la probabilidad de V con A y más la probabilidad de la intersección de estos 3 periódicos. Podemos reemplazar como las personas que no leen ninguno de estos diarios es el 35%, entonces restando 100% menos 35%, la unión de estos 3 conjuntos sería igual a 65%. Los que leen A es el 40%, los que leen C el 22%, los que leen V el 19%, la intersección de A con C es 8%, la intersección de C con V es 4%, la intersección de V con A es 6% y la intersección de los 3 conjuntos es Y. 65% es igual a 63% más Y. Por lo tanto, Y es igual a 2%. Ahora observen. X más Y, como pueden ver, es igual al 6%. Ahora vamos a calcular X. Como ven, X más Y es igual a 6%. El porcentaje de Y ya lo conocemos, es 2%, entonces solamente reemplazamos. Sería 6% menos 2%. Entonces X es igual al 4%. Y en decimal esto sería igual a dividir 4 entre 100 y nos da un resultado de 0,04. Por lo tanto, la probabilidad de que una persona, al ser escogida al azar y leas únicamente Amanecer y La Voz, es igual a 0,04 y pertenece, como ven, a la alternativa B. Número 7. Pedro y Luis cuentan con 2 bolsas con bolas y un dado. El juego está ligado a las siguientes condiciones. Se lanza el dado y si resulta 1 o 2, se extrae una bola de la bolsa 1.
se lanza el dado y si resulta 3, 4, 5 o 6, se extrae una bola de la bolsa 2. Determinar la probabilidad de que al tirar el dado resulte 2 y se extraiga una bola verde. En primer lugar vamos a trabajar con los datos que nos proporciona el dado. El espacio muestral es 6 y el suceso de tirar el dado y resulte 2, como ven, solamente hay un caso favorable. Ahora vamos a determinar la probabilidad. Esa probabilidad va a ser igual a la cantidad de casos favorables al suceso es sobre la cantidad de casos posibles, es decir, 1 sobre 6. Y si ocurre este caso, entonces se extrae una bola de la bolsa 1. La bolsa 1, como ven, contiene en total 7 bolas y 2 de color verde. Entonces, la probabilidad de obtener una bola verde va a ser igual a 2 sobre 7. Y ahora voy a calcular la probabilidad de que ocurran ambos sucesos. Eso va a ser igual a la probabilidad de S interceptado con V igual a la probabilidad de S por la probabilidad de V. La probabilidad de S, como ven, es igual a 1 sobre 6 y la probabilidad de V 2 sobre 7. Aquí podemos sacar mitad a 6 y eso es 3. Acá podemos sacar mitad a 2 y eso es 1. Y se nos queda entonces 1 sobre 3 por 7 igual 21. Haciendo esta división obtenemos 0,0476 puntos suspensivos. Aproximando a los milésimos obtenemos aproximadamente a 0,048 y pertenece a la alternativa D. Muchas gracias por llegar al final de este vídeo. Pueden suscribirse, darle a like y compartirlo con sus amigos en sus redes sociales. Conmigo será hasta el próximo vídeo.